A continuación presentaremos el caso clínico y comenzaremos hablando sobre la anatomía funcional de la tiroides. Hablando de la tiroides, está ubicada en la cara anterior e inferior del cuello, por delante de la tráquea, debajo del cartílago hioides, en la región anatómica que denominamos infrahioidea. Esta es la única glándula endocrina que va a tener la capacidad de almacenar los productos hormonales en una localización extracelular y tiene un peso aproximado de 20 gramos en un adulto. ¿Qué es el conducto tirogloso y qué importancia tiene en el desarrollo embriológico y la localización definitiva de la tiroides? El conducto tirogloso es un tubo que se forma durante el desarrollo de la glándula tiroides en las primeras semanas del embarazo. Esta glándula se origina en la base de la lengua y viaja hasta la parte inferior del cuello, dejando un tubo que se cierra en pocas semanas después. De esta manera se transforma en un cordón y en algunos niños este tubo no se cierra del todo y queda un espacio que se puede llenar de líquido o de moco, formando un quiste, que este sería el quiste del conducto tirogloso y que en varias ocasiones suele manifestarse en los primeros 5 años de vida o en algunos casos se diagnostica directamente a la edad adulta. El metabolismo del yodo y síntesis de hormonas tiroideas. La síntesis de hormonas tiroideas que se produce en la célula folicular tiroidea requiere de un aporte de yodo y la síntesis de una proteína que tiene en su estructura primaria aminoácidos, tirosina y la tiroglobulina. Conceptos de yoduro, oxidación y reducción. El yoduro se define a una mezcla o combinación de elementos del yodo con cualquier cuerpo o sustancia símbolo y radical. En su forma correcta puede ser compatible como un ion negativo del yodo. La oxidación nos indica que la acción y efecto de oxidar u oxidarse es un fenómeno en el cual un elemento compuesto se une en el oxígeno, y aunque hablamos de la oxidación como tal, nos referimos al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. En la reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o ion gana uno o varios electrones y este implica la disminución de su estado de oxidación. Enumere de forma sintética las propiedades físicas y químicas del yodo. Tenemos al sólido que es de color violeta a negro azuloso, que tiene un olor y sabor fuerte e irritante. Su punto de ebullición es igual a 184.9 centígrados y a 1, y su punto de función es igual a 113.7 centígrados. Va a tener una densidad relativa a 4.93 y su calor de vaporización es igual a 164.45. Este es soluble en cloroformo, tetracloruro de carbono y disulfuro de carbono, pero ligeramente es soluble en agua. Su presión de vapor es igual a 0.31 a 25 centígrados. Esta sustancia al calentarse va a formar vapores tóxicos y corrosivos. Es un oxidante fuerte y reacciona de manera violenta con materiales combustibles y reductores, con polvos metálicos, antimonio, amoníaco y acetileno. ¿Cuáles son las dosis mínimas diarias de yodo en la dieta según un grupo etario en el embarazo y lactancia? La cantidad de yodo necesaria para el organismo es de 80 a 200 microgramos diarios y es la que normalmente se ingiere en la dieta. En embarazada, por ejemplo, es recomendable que una ingesta de 150 en el día a través del consumo de sal iodada. El yodo es necesario para el correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas
que intervienen en el crecimiento del feto, para el desarrollo de su cerebro y para la regulación de otras funciones metabólicas, como por ejemplo puede ser el mantenimiento de la temperatura corporal y por ende la carencia grave de este oligoelemento en el embarazo conducirá a un daño fetal de tal magnitud que el neonato llega a presentar minusvalía física e intelectual y así llega a desarrollar cretinismo. Efectos metabólicos y funcionales de la hormona tiroidea. Efectos cardiovasculares, efectos sobre la tasa metabólica basal y la termogénesis. Efectos respiratorios, sobre músculo esquelético, sobre el sistema nervioso autónomo y la acción de la catecolaminas. Efectos sobre el crecimiento y la maduración. Efectos sobre el hueso, los tejidos duros y la dermis. Efectos sobre el sistema nervioso. Efectos sobre los órganos reproductores y las glándulas endocrinas. Después tenemos cuáles son las diferencias entre el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento humano se define por un aumento en el tamaño, cuyo punto final es la altura que alcanza un adulto, mientras que el desarrollo es el aumento de la capacidad funcional, cuyo punto final se presenta cuando el ser humano es funcionalmente capaz de procrear. El 3.2 menciona 5 indicadores, signos o formas de manifestación del desarrollo biológico o humano y 5 indicadores de desarrollo social. Indicadores de desarrollo social en el humano tenemos aumento de estatura, cambio de peso, vello corporal, aumento de senos en mujeres, atracción. En indicadores de desarrollo social tenemos salud, educación, nutrición, vivienda, empleos y salarios. Luego tenemos describa brevemente los efectos de la hormona tiroidea en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Las hormonas tiroideas regulan el consumo de oxígeno de la mayoría de las células del organismo. Intervienen en el metabolismo de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, de forma que no hay órgano en el sistema que no necesite su presencia o que no sea necesaria su función, ya que gracias a esto cumple su función normal. Las acciones clínicamente más importantes de la hormona tiroidea es la que afecta a la fisiología cardiovascular. 3.4 explica los mecanismos biomoleculares por los que la hormona tiroidea interviene en el crecimiento. La función primaria de la glándula tiroidea es la síntesis y liberación de dos proteínas, que las tenemos aquí. Serían la triiodotironina, la T3 y la tiroxina, la T4. Las hormonas tiroideas cumplen funciones muy importantes durante el desarrollo. Intervienen en la maduración de muchos tejidos, como en el sistema nervioso central, el hueso o el intestino. Además, en el individuo adulto constituyen 3.5. ¿En qué consisten los cambios estructurales y funcionales del sistema nervioso en los que intervienen las hormonas tiroideas durante los 2 primeros años de vida? La hormona tiroidea acelera la función cerebral, aunque los procesos de pensamiento pueden estar disociados por el contrario. La ausencia de hormona tiroidea disminuye la rapidez de la función cerebral. Una persona con hipertiroidismo es propensa a sufrir grados extremos de nerviosismo y numerosas tendencias psiconeuróticas, tales como complejos de ansiedad, preocupación extrema y paranoia. 4. Pruebas funcionales tiroideas. Las pruebas de la función tiroidea más comunes son la T4 libre, que es la principal hormona tiroidea en la sangre, que es un precursor para la T3. TSH, la hormona de la hipófisis, que estimula la tiroides para que produzca T4. La T3 total, que es la encargada de formar activa de la hormona T4 que se convierte en T3. 4.1. Diga en forma general en qué consiste la prueba de captación de yodo por parte de tiroides y cuáles son los valores normales del mismo. La captación de yodo radiactivo prueba la función de la tiroides, mide qué cantidad de yodo radiactivo es absorbido por su glándula tiroides en un periodo de tiempo determinado. Un examen similar es el de gammagrafía de la tiroides. Estos son los resultados normales entre 6 y 24 horas
después de ingerir el yodo radiactivo, 6 horas 3% a 16% y en 24 horas el 8% a 25%. En la imagen podemos apreciar cómo se ingiere el yodo radiactivo y luego la sonda de rayos gamma mide la radiactividad de la glándula tiroides. 4.3. En el hipertiroidismo aumenta la función de la tiroides. La captación de yodo en la tiroides está incrementada. Explique las razones. El hipertiroidismo, la tiroides hiperactiva, se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. El hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo, la cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. Existen varios tratamientos para el hipertiroidismo. 4.4. ¿Qué efectos desfavorables tiene el exceso y el déficit de aporte de la ingesta de yodo en la función tiroidea? El hipertiroidismo, la tiroides hiperactiva, se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. El hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos e irregulares. Existen varios tratamientos para el hipertiroidismo. Continuando con el 4.5, ¿qué es la yoduría y en qué consiste su determinación? La yoduría o eliminación urinaria de yodo es un método efectivo para detectar el déficit en su ingesta. El índice de yodo es una medida de insaturación de los aceites y grasas y se define como la cantidad de gramos de yodo que son absorbidos por 100 gramos de grasa. El procedimiento general implica la adición de un exceso de halógeno a la muestra, reduciendo de este exceso con yoduro de potasio, y finalmente su titulación de tiosulfato de sodio, empleando almidón como indicador. 4.6. ¿Qué importancia médica tiene la determinación de yoduría? El yodo es un elemento que se encuentra en el organismo en muy pequeña cantidad, 15 y 20 miligramos. De ahí su nombre de oligoelemento. El único y fundamental papel del yodo en el organismo es formar parte de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas hormonas ejercen una acción reguladora en el metabolismo de todas las células y también en el desarrollo de los órganos. La yoduría es fundamental para controlar el índice de yodo que se encuentra en nuestro organismo. 5. Trastornos metabólicos y funcionales por exceso o por déficit de hormonas tiroideas. Hipertiroidismo. ¿Qué es? Es un trastorno funcional de la tiroides caracterizada por la secreción y el consiguiente paso a la sangre de cantidades altas de hormonas tiroideas, en referencia a la necesidad por el organismo. Las 3 causas más frecuentes del hipertiroidismo son la enfermedad de Graves-Basedow, el vacío multinodular tóxico y el edema tóxico o nódulos tiroideos con funcionamiento autónomo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Se caracteriza por un déficit de secreción de hormonas tiroideas producidas por una alteración orgánica o funcional de la misma glándula. Los síntomas asociados al hipotiroidismo son la fatiga, la intolerancia al frío, la depresión, el aumento de peso, debilidad, dolores articulares, estreñimiento, sequedad de la piel, pérdida del pelo, bradicardia, pelo áspero, hipertensión, edema, piel amarilla, entre otros. Tenemos ahí un cuadro en el que podemos observar con mayor claridad cuáles son las manifestaciones clínicas y el tratamiento que se utiliza para el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. 5.1. ¿Qué efecto tiene el metabolismo proteico en el exceso de hormonas tiroideas? Se produce la enfermedad de Graves, que es un proceso autoinmune caracterizado por la presencia de anticuerpos frente al receptor de TSH, los cuales estimulan la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en el crecimiento de la glándula. El bocio difuso aparece en el 90% de los enfermos. La presencia de manifestaciones extratiroideas como la oftalmopatía de Graves o el mixedema pretibial, junto con la presencia de TSHRAB, que dan la clave para el diagnóstico diferencial de otros bocios que cursan como hipertiroidismo. El BMNT supone la fase final de la evolución en el tiempo de un bocio simple
o de un BMN no tóxico. El mecanismo por el cual se pasa una de estas situaciones no tóxica a una tóxica no está muy claro, pero se piensa que puede estar en relación con una mutación celular a nivel del receptor de TSH. El adenoma tóxico supone la presencia de un único nódulo tiroideo con funcionamiento autónomo y con una producción suficiente de hormona tiroidea como para inhibir la producción de TSH, dando lugar a una supresión del lóbulo tiroideo contralateral. La tiroiditis, tanto aguda como subaguda, puede dar lugar a hipertiroidismo por liberación de hormonas durante el proceso de destrucción de los folículos, pero esta causa es mucho menos habitual en ancianos que en jóvenes. 5.2. ¿Cuáles son los efectos del exceso de hormona tiroidea en el sistema cardiocirculatorio? Los signos de insuficiencia cardíaca, adenema agudo de pulmón, angina de pecho, taquicardia, fibrilación auricular, taquicardia paroxística. El entendimiento de los mecanismos celulares de la acción del HT puede el corazón y el sistema cardiovascular explicar los cambios que se producen en el gasto cardíaco, la contractibilidad, la presión arterial, la resistencia vascular y trastornos del ritmo y que resultan de la difusión de la glándula. 5.3. ¿Por qué en el hipotiroidismo existe aumento de la frecuencia respiratoria y pérdida de peso? Debido a que el hipertiroidismo es un estado anormal, podemos predecir que cualquier pérdida de peso causada por el estado anormal no se mantendrá cuando este estado anormal sea corregido. Esto es efecto lo que sucede al observar en promedio cualquier peso que se perdió durante el estado hipertiroideo se vuelve a recuperar una vez que se trata el hipertiroidismo. Una consecuencia de esta observación es que el uso de esta hormona tiroidea para el tratamiento de la obesidad no es muy útil. Una vez que se supone el tratamiento con la hormona tiroidea, cualquier peso que se haya perdido durante el tratamiento se volverá a recuperar. Por la crisis hipertiroidea, ¿qué es la situación clínica que pone en peligro la vida de un individuo con una mortalidad de un 10 y 20%, a pesar de iniciar el tratamiento correcto de forma temprana? 5.3. ¿Por qué el hipertiroidismo aumentó de peso aún después de ser sometido a una dieta para disminuirla? Una tiroides hipoactiva generalmente se asocia con cierto aumento de peso. El aumento de peso es generalmente mayor en aquellas personas con hipotiroidismo más severo. Sin embargo, la disminución del MB debida al hipotiroidismo es generalmente mucho menos dramática que el aumento marcado que se ve en el hipotiroidismo, lo que conduce a alteraciones más modestas en este peso en el caso de hipotiroidismo. La causa de aumento de peso en individuos con hipotiroidismo es también compleja y no siempre está asociada a un aumento de exceso de grasa. La mayoría del aumento del peso que ocurre en el hipotiroidismo es debido a la acumulación excesiva de sal y agua. Raramente el hipotiroidismo resulta en aumento masivo de peso. En general, entre 5 y 10 libras de peso se puede atribuir a la tiroides, dependiendo de la severidad de hipotiroidismo. Finalmente, si el aumento de peso es el único síntoma de hipotiroidismo que ésta presenta, es menos probable que un aumento de peso sea debido únicamente a problemas de tiroides. ¿Cómo explicamos la piel fría, la bradicardia y la voz ronca del paciente? Estos síntomas van asociados a un hipotiroidismo y entre otros, por ejemplo, tenemos a la fatiga, calambres, aumento de peso, letargo, en algunos casos un aumento de crecimiento de la lengua, pérdida de cabello o que se haga ligeramente más delgado, depresión
Intolerancia al frío. En el hipotiroidismo primario por falla funcional en el tejido tiroideo, la TSH se encuentra en cantidades alteradas. Explique cómo y por qué. Esto es debido a una causa, la causa es más frecuente, es autoinmune y se debe a un nivel bajo de tiroxina y un nivel alto de la TSH que nos van a indicar que la tiroides es hipoactiva. Esto es debido a que la glándula hipófisis produce más TSH en un esfuerzo por estimular a la glándula tiroides para que ésta produzca más hormonas. ¿Por qué en el hipotiroidismo los niveles de colesterol y triglicéridos están aumentados? Esto es básicamente porque el metabolismo del cuerpo se hace más lento y a causa de esto puede llevar a altos niveles de colesterol en la sangre, ya que la falta de la hormona tiroides baja la capacidad del hígado para que este procese la sangre. ¿Cómo interpretar el valor aumentado de la captación tiroidea de yodo radioactivo en la paciente cuyo diagnóstico es hipotiroidismo? La captación más alta de lo normal puede deberse a que la glándula tiroides es hiperactiva. La causa más común es debida a una respuesta normal del sistema inmunitario que se lleva en la glándula tiroides. Y por último, ¿qué tratamiento o terapia definitivo sugiere para la paciente? En el caso, por ejemplo, de los tratamientos, varía dependiendo de la causa, de la condición y la gravedad de los síntomas. Pero como estamos hablando de un tratamiento definitivo, sugerimos el reemplazo de la hormona tiroidea. Gracias.